Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a empezar a estudiar ya el tema de funciones. Vamos a empezar por estudiar para qué sirven las funciones. Fíjense que las funciones son muy útiles en la vida cotidiana porque muchas veces nosotros nos damos cuenta de que hay variables que están relacionadas. Puede ser que haya muchas variables que estén relacionadas. Por ejemplo, en el campo económico nosotros podríamos pensar de que algunas veces podría estar relacionado el precio con la cantidad a vender y algunas veces también con la publicidad, ¿verdad? Entonces ahí hay tres variables que están relacionadas. Pues la cantidad a vender probablemente dependa del precio y de la publicidad que se le haga a algún producto. Esas ya son funciones de varias variables, una independiente y las otras dos que son las dependientes. Entonces, fíjense que lo primero que estudiamos son funciones de dos variables, ¿verdad? Después tal vez en el curso terminemos estudiando funciones de varias variables, pero inicialmente vamos a empezar a estudiar funciones de varias variables. Hay un sinfín de ejemplos de funciones de dos variables. Para empezar, puede ser de que un biólogo, por ejemplo, tuviera necesidad de medir la altura de cierta especie de árbol muy alto que probablemente no lo pudiera medir tan fácilmente y probablemente solo sea suficiente para él medir unas 10 alturas de este árbol, obviamente de la misma especie, y medir el diámetro a la altura de su pecho de esos 10 mismos árboles. Entonces va a tener 10 datos del diámetro a la altura de su pecho y 10 datos de la altura del árbol. Más adelante ustedes en su carrera estudiarán un curso que se llama estadística y ahí van a aprender a hacer análisis de regresión y correlación y podrían formar una función que va a ser pues un modelo matemático que les va a servir entonces ya para que para cualquier árbol que el biólogo quisiera medir la altura, ya no sería suficiente medir la altura, sino solo medir el diámetro del árbol a la altura de su pecho. Y después ese valor del diámetro lo podría insertar en la función que haya formado. Y también podría darse el caso de un biólogo que quisiera conocer cuál es, por ejemplo, el número de bacterias que existirán en algún cultivo y que ya tenga una función formada. Entonces solo es suficiente con que inserte el valor de la hora o del tiempo para predecir la cantidad de bacterias en cualquier momento, ¿verdad? Entonces la cantidad de bacterias depende del tiempo. El tiempo sería en ese caso la variable independiente y la cantidad de bacterias la variable dependiente. Voy a poner un ejemplo más común de la realidad. Supongamos de que yo vaya a un supermercado y entonces fíjense que aquí en funciones muchas veces nosotros representamos por medio de óvalos las dos variables que están relacionadas. Hacemos un óvalo y luego a la par hacemos el otro óvalo, ¿verdad? Y al primer óvalo pues yo le puedo nombrar, como ustedes saben que muchas veces usamos letras para designar las variables, puedo designar X a la variable independiente, que también muchos le llaman dominio a la variable independiente, y a la variable dependiente de una función, muchos le llaman rango. En español la palabra correcta es rango, que algunos le llaman contradominio. Lo ideal es nombrarle rango. Vamos a suponer que yo voy al supermercado y pregunto, bueno, ¿cuánto vale este artículo? Lo que sea, vamos a pensar que sean manzanas, lo que sea, y entonces me dicen a mí, bueno, pues depende. ¿Y de qué depende? Pues depende del peso. Entonces yo ya empiezo a ver de que hay dos variables que están relacionadas, que es el peso, y entonces hay otra más que es el precio. Entonces en este caso la variable independiente es el peso y la variable dependiente es el precio, porque el precio depende del peso.
Y entonces vamos a ver de qué. A la variable independiente generalmente es la que le llamamos dominio. Los valores que ocupan la variable independiente. Y los valores de la variable dependiente es lo que le llamamos rango o contradominio. Voy a imaginar entonces que las manzanas pues pesan 1 libra y que entonces me dicen que esta libra cuesta 2 quetzales. Bueno, entonces vengo y después agarro otra cantidad de manzanas y pesan 1.5 libras. Y entonces me dicen de que esto cuesta 3 quetzales. Luego voy y tomo otra cantidad de manzanas, pesaba 2.5 libras. Y esto entonces pues costaba 5 quetzales. Y luego veo de que tomo otra cantidad de manzanas que pesaba 1.5 libras. Y esto pues costaba nuevamente 3 quetzales. Entonces ya veo de que acá hay una relación lineal, porque también las variables se pueden relacionar de diferente forma, ¿verdad? Lineal, exponencial, logarítmica. Después vamos a ver que existen varios tipos de funciones, que ya hemos comentado tal vez un poco en cursos anteriores, pero ahora estamos retomando el tema de funciones. Entonces yo veo de que acá la variable y, que es la dependiente, es igual al doble de la variable x. Está muy fácil formar la función y es igual a 2x. Esta es la ecuación que me sirve para relacionar estas dos variables. Pero como el valor de x está en función, el valor de y está en función del de x, también yo puedo escribir que esto es equivalente a decir f de x es igual a 2x. Y entonces también de esta manera yo podría escribir la función. Y entonces ya nos vamos a poner a ver después de que hay ecuaciones que son funciones y hay ecuaciones que no son funciones. En este caso, esta ecuación, además de ser ecuación, es función. Entonces los requisitos que tienen que cumplirse es de que para que realmente sea función, los elementos del dominio tienen que tener una sola imagen. No importando que dos elementos del dominio tengan la misma imagen. Eso no importa, si dos elementos del dominio tienen la misma imagen, no por eso va a dejar de ser función. Es como que si dijéramos que en el grupo de la clase, dos personas pueden tener la misma fecha de cumpleaños, pero no se puede que una persona tenga dos fechas de cumpleaños distintas. Es el ejemplo de una función. Acá también dos elementos podrían empezar lo mismo y por ende tienen la misma imagen, que también así se le llama al elemento que le corresponde en el rango, ¿verdad? Pero no se podía que un montoncito de manzanas que yo junte por ahí, vaya yo a preguntar cuánto vale y que me digan que tiene dos precios distintos. Eso sí no se puede dar en una función, ¿verdad? Entonces, al final podríamos llegar a definir qué es una función. Al final de esta breve explicación podemos ver de que una función es una ley de correspondencia que asigna para cualquier elemento arbitrario de un grupo que nosotros le llamamos dominio, exactamente un elemento, exclusivamente un solo elemento en el otro grupo que nosotros le llamamos rango. Es una ley de correspondencia. Esta es la ley de correspondencia. Porque si yo después vengo y digo, bueno, voy a pesar otro montoncito de manzanas y pesó 1.358 y entonces yo digo, ¿cuánto vale? Entonces yo puedo evaluar ese valor en la función esta que está acá. ¿Y cómo lo voy a evaluar? F de 1.358 es igual a 2 por 1.358. 2 por 1.358. Y ustedes recordarán que así se evalúa un dato en una función. Podemos hacer uso de nuestra calculadora y ver cuánto da eso. Y entonces ya le encontramos la imagen a esta función, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros tenemos, en este caso que solo es de duplicar el valor que nos queda acá? Está muy sencilla la función, pero ¿qué tal si nosotros tuviéramos situaciones en donde
sea un poco más complicado, ¿verdad? Por eso es que sirven las funciones. Que yo tenga una función de demanda un poco más complicada, que yo tuviera una función de demanda P es igual a 0.25, perdón, porque las funciones de demanda tienen pendiente negativa. P, que es precio, es igual a menos 0.25Q más 87, por ejemplo. Y entonces me dicen a mí cuál es el precio cuando se producen 20 unidades. Entonces yo tendría que insertar acá 20 y multiplicarlo por ese menos 0.25 y sumarle 87 y ese es el precio. Entonces ahí me sería mucho más útil la función. O si no, si a mí me dijeran